Pues estamos en este programa sobre el Apocalipsis en la actualidad. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero me permito darle la bienvenida a Rafael Luis Brady Obeid. Gracias por estar con nosotros, Rafa. Gracias a ustedes por invitarme y no desalentarse. No nos desalentamos. Esta ya es nuestra cuarta reunión. Es nuestra cuarta reunión y hoy tenemos un tema súper interesante, el séptimo sello y las 7 trompetas. No cualquier Así es. cosa. No es cualquier cosa. No es Porque cualquier con cosa. esto termina esta parte de donde él participa directamente de la liturgia ante el trono de Dios, de la Sí, liturgia celeste, sí, y se produce al final de esto su descenso a la tierra para sí, ver la ejecución de la parusía de los tiempos finales. sí, Así que esto todavía se produce ante el trono de Dios, ¿no es cierto? sí. Bueno, si parece, arrancamos desde la última imagen para que no pierda continuidad y seguimos. Por favor. Bueno, ¿ya estamos al aire? Ya estamos al aire, ya estamos aquí, ya estás aquí. Ah, bueno, saludos a todos los amigos. Sí, ya estás aquí, ya estás aquí. ¿Podemos Súper. agrandar esta imagen? Bueno, A ver si me la en agrandan, esta por favor. imagen habíamos terminado que es los redimidos adoran a Dios y al Cordero. Es corresponde al Apocalipsis capítulo 7, 9 a 17. Después de esto miré y había una gran muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos de túnicas blancas con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: Salud es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes cayeron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y uno de los ancianos, tomando la palabra, me preguntó: estos que están vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me contestó: estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus vestidos y los blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le adoran día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono fijará su morada con ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y nunca más los herirá el sol ni ardor alguno. Porque el Cordero que está en el medio frente al trono será su pastor, y los guiará a las fuentes de agua vida, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Vemos que en esta liturgia ahora se va a producir la intervención divina, la parusía, por el clamor de los mártires y de los elegidos, por la oración. Nuestra oración es muy importante porque provoca la intervención divina, ¿no? Y sobre todo la de los mártires, como vimos en la reunión anterior. Y ahora empieza entonces el séptimo sello y las 7 trompetas. Al llegar al sexto, que es la parusía comenzada, por el sistema de recapitulación vuelve atrás y ahora empieza un nuevo septenario, que son las 7 trompetas. Pero hay todavía algunas visiones de cómo se desencadena eso en la liturgia perpetua. El séptimo sello. Y vi a los 7 ángeles que están en el pie ante Dios y le fueron dadas 7 trompetas, dice. Y antes había dicho que se hizo un silencio como de media hora. Entonces, aquí está lo que vamos a ver enseguida. El silencio de media hora.
El séptimo sello. El ángel del incensario, la participación en la liturgia, que es San Miguel, según el padre Sáenz en su libro sobre San Miguel Arcángel. Las 7 trompetas. La primera trompeta, granizo y fuego sobre la tierra. La segunda trompeta, la montaña en llamas arrojada al mar. La tercera trompeta, la caída de la estrella de Ajenjo. La cuarta trompeta, están heridos el sol y la luna. La quinta trompeta, las langostas. La sexta trompeta, los 4 ángeles sobre el gran río Éufrates. Hasta ahí llegaremos hoy. Y la próxima vez, el ángel fuerte, el libro devorado y la medición del templo y los 2 testigos. Que ya estos ocurren en la tierra y en el tiempo intermedio, en el tiempo angélico. Entonces, vayamos a la primera. Así, ven el silencio de media hora y la apertura del séptimo sello, Víctor Deleuze. Están los candelabros que han pasado de un lado, ¿no? Y lo que sea los 4 jinetes del otro. Y acá está la descripción de los 7 sellos. ¿Quieres que te lo lea? Por favor. El séptimo sello y las 7 trompetas, visión quinta. El séptimo sello. Y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios y les fueron dadas 7 trompetas. El ángel del incenciario. Y vino otro ángel que se puso junto al altar teniendo un incenciario de oro. Y le fueron dados muchos perfumes para ofrecerlos con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y el humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios. Entonces el ángel tomó el incenciario, lo llenó de fuego, del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos de un terremoto. El padre Castellani dice que el ángel del turíbulo áureo que vuelca sobre la tierra incienso y brasas significa el final de la parucía. Juan vuelve atrás, recapitulación. Ahí están los ángeles con las 7 trompetas. Esta es la tapicería de Angers, ¿no? Y están frente al trono que es la imagen permanente, el de la eternidad, el Padre con el Cordero. Y hay una trompeta que va a salir primero. Y aparece el apóstol a un costado mirando esa escena, todavía arrebatado en el cielo. En esta está cuando el ángel del turíbulo, que es el que toma el incensario y las brasas del altar y las va a largar sobre la tierra. Esto también está en el libro de Enoc, ¿no? El arcángel Gabriel ve una gran muerte de inocentes en la tierra, que puede ser el aborto, bueno, o los grandes asesinatos que están ocurriendo, masivos, estos genocidios, y entonces ahí él dice basta, y San Miguel toma las brasas y las lanza sobre la tierra, y ese es el comienzo de la intervención divina. Ahí suena la primera trompeta entonces, y se ve ya el incensario caer sobre la tierra. El apóstol está asustado, siempre en una casa de al lado, así lo sacan un poco de ese momento eterno y lo van introduciendo en algo medido que es el tiempo humano, lo va viendo desde la eternidad. Aquí también aparece, según Durero, lo mismo.
la escena ante el trono de Dios, las trompetas, ¿no? Y la caída de granizo sobre la tierra. Lo que está herido en primer lugar es la tierra. Van a quedar perturbados los 4 elementos, pero primero es la tierra. ¿El granizo es tal cual granizo? ¿Se interpreta como granizo, como lo que conocemos como granizo? Se puede interpretar, la primera interpretación siempre es literal, ¿eh? Se puede dar literal. Y la segunda es, estas trompetas representan los grandes cambios de épocas producidos por las herejías, que es lo que vamos a ver en esta época. ¿Por qué? Porque el ejército romano avanzaba al son de los tambores. El comandante supremo iba haciendo señales a los oficiales del Estado Mayor que transmitían el ritmo de avances de las distintas fracciones. Es como cuando estaba bien organizado, como si su pulso se transmitiese a los tambores y de los tambores al ejército y era como un solo cuerpo. Ese era el ritmo de avance, que podía ser de marcha normal, de ataque. Bueno, y los cambios de frente lo hacían las trompetas. Entonces, la aparición de cada trompeta indica el cambio de frente, el cambio de época histórica. Entonces, esta primera trompeta significa la invasión de los bárbaros, que coincide siempre con un gran problema espiritual, que es el arrianismo, ¿no es cierto? Sí. Adelante, el siguiente. Ahí estás. Yo te lo muevo, esta. Acá están, Víctor Deleuze ve lo mismo, digamos, se ven los 3 planos, al fondo se ve el trono de Dios, ya remoto, donde van subiendo en forma horizontal el alma de los mártires, las 7 trompetas en el tiempo angélico, que está por sonar la primera, y abajo la ejecución de eso en el tiempo cronológico humano, en el nivel inferior, donde ya se ve varias de las cosas, ¿no? El río que parte la tierra, una posible bomba atómica, etc. Se lo cambio. Oh, se cambió mucho. Ahora veamos, a ver qué pasó. Ahí está, ahí está. Bien. Esta es la visión que hace la señora de Casañe, donde está arriba el trono del Cordero, después el ángel que actúa en la liturgia y se van viendo las 7 trompetas ejecutadas, ¿no es cierto? Y están primero que cae fuego sobre la tierra, después sobre el mar, y así las iremos viendo en detalle. El siguiente. Cambio de trompetas. ¿Te la leo? ¿Te la leo? Sí, a partir de la primera trompeta. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron a tocarlas. El padre Castellani, las tubas significan las grandes herejías. Son cambios de frente en la historia de la humanidad. Primera trompeta, granizo y fuego sobre la tierra. Y el primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra, y fue incendiada la tercera parte de la tierra, y fue incendiada la tercera parte de los árboles, y fue incendiada toda la hierba verde. El padre Castellani dice que la primera tuba es la herejía arriana, con la invasión de los bárbaros. Bueno, vemos los 2 elementos, ¿no es cierto? Sí. El elemento político, que es la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano, y el problema interno de Occidente, que es la herejía arriana, el problema espiritual. La segunda trompeta. La segunda trompeta, montaña en llamas arrojada al mar. Y tocó la trompeta el segundo ángel, y algo como una gran montaña en llamas fue precipitado en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Un momentito. El padre Castellani dice que la segunda tuba es la herejía de Mahoma. Muy bien, entonces, veamos la primera. Cuando los bárbaros invaden el Imperio Romano, unos solos entran paganos, que son los francos. Los otros entran cristianos pero arrianos. ¿Por qué? Porque Constantino había expulsado más allá del Rin a los obispos arrianos. Entonces volvieron con esas hordas y invadieron el Imperio Romano. Eran pocos, no pasaban de la población del 10 al 15% a lo sumo, pero se instalaban y dominaban a los galos romanos, a los hispanos romanos, a los ítalo romanos, y se hacían y a los del norte de África, y hacían como unas verdaderas tiranías hasta que fueron convertidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una tribu entró pagana, la de los francos, y esa fue convertida por los católicos. Entonces, Clodoveo, el primer rey de los francos, logró hacer un reino homogéneo que tenía la dirigencia católica y el pueblo católico galo-romano. Eso fue un reino muy fuerte de la cristiandad y liberó a todos los países de las tiranías que imponían los bárbaros arrianos. Los fue libertando. Por ejemplo, en el norte de África había 460 obispos, ¿no?, que fueron destruidos y con sus obispados por los vándalos que habían cruzado al norte de África. En España se establecieron los visigodos, que primero tuvieron la capital en Tolosa y después en Toledo. Y los visigodos fueron convertidos por San Leandro y San Isidoro y el primer rey Recaredo, católico. Y así toda esa labor que hizo la Iglesia de la conversión de los bárbaros permitió superar la herejía arriana, pero llevó 5 siglos ese proceso. La segunda trompeta, cuando se habían librado apenas de eso, suena la segunda trompeta y aparece el problema del Islam como algo que cayó sobre el mar. ¿Por qué? Porque el Islam creció mucho en las zonas donde había sido fuerte la herejía y donde estaba el Estado, el antiguo imperio, los antiguos imperios persas y bizantino, y sobre los del norte de África, que eran poblaciones católicas pero oprimidas por herejes. ¿Y qué ocurrió? Ahí el Islam lo estudia muy bien eso Hilaire Belloc en las grandes herejías. Presentó un programa, entra primero como recaudadores de impuestos del emperador de Bizancio en muchos lugares. Y después se quedan con la máquina fiscal, pero al mismo tiempo que iban conquistando las tierras, el que se hacía musulmán no tenía que pagar impuestos. Y produjeron la gente separada de la verdadera religión por la herejía, estaba en un estado de disolución familiar o tenían varias familias, estaban endeudados, estaban oprimidos por el Estado. Entonces el Islam les dice: no pagan más impuestos a las ganancias, se blanquean las 4 familias, hasta 4 familias, y se les condonan todas las deudas, porque los musulmanes no se les puede pedir a interés ni se les puede cobrar a interés en esa época. Y se propagaron tremendamente. Lo frenó simplemente Carlos Martel, el reino que era homogéneo.
Y del otro lado, Bizancio, gracias al fuego griego, y resistiría toda la Edad Media hasta que cae en el año 1452, después de muchas vicisitudes históricas. Ahora, el dominio de los árabes y de los musulmanes es fundamentalmente en el mar, por eso cae sobre el mar. Al apoderarse los piratas de todo el Mediterráneo, se cortan las relaciones del imperio, que eran sobre todo desde el mar, marítimas. Entonces se parte el latín por quedar aisladas las poblaciones, y el griego en el oriente, que eran los idiomas imperiales, y empieza cada lengua a tener su propia evolución. Y el gran terror de la cristiandad de que no haya moros en la costa. Esto, ¿no?, era como un dominio o un peligro que venía del mar. Mientras los bárbaros venían del este y del norte, las hordas vikingas que vendrían después. Bueno, estas son la primera y la segunda trompeta. El siguiente. A ver. ¿A dónde está? Acá está, ya lo vi. Ahí está. Suena la primera trompeta en los libros del Beato de Liébana, que es el fuego que cae sobre la tierra. Todas estas atacan a un tercio de la cristiandad. Pero este ataque es ¿se mueren o se mueren espiritualmente o es muerte espiritual? Espiritualmente y físicamente. Es decir, los que estaban asesinados por los bárbaros, claro, las dos cosas. Acá vemos, por ejemplo, en Víctor de Les, la primera trompeta, las otras que todavía no sonaron están abajo, la primera está arriba. Se ve el plano de la eternidad, la escalera de los mártires que sigue subiendo al cielo, un tercio oscuro, que es la destrucción que producen los bárbaros. Incluso esa montaña negra que está a la izquierda de lo que estamos viendo es como la gran cabeza de un bárbaro. Y dos tercios quedan en blanco, que es lo que se salva o lo que se puede recuperar. Entonces ahí están los tres tiempos: la eternidad, que es una zona de no tiempo; el tiempo angélico, señalado por la primera trompeta; y el tiempo de abajo cronológico, que coincide con la invasión de los bárbaros. Acá está la tapicería de Angers, muestra la segunda tuba que cae sobre el mar, ¿no?, que sería el Islam. Y acá es como lo ve Deleuze, una gran montaña, como si fuera un leopardo, que cae en el mar. Y muere lo que está en el mar. Como siempre, si se ve el detalle de cada barco y abajo del mar como un cementerio de todas las guerras navales, esto recién se pudo frenar en Lepanto. La tercera trompeta, entonces. La tercera trompeta, caída de la estrella de Ajenjo. Y tocó la trompeta del tercer ángel y se precipitó del cielo una grande estrella. Ardiendo como una antorcha, cayó en la tercera parte de los ríos y en los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y convirtióse la tercera parte de las aguas en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se habían vuelto amargas. El padre Castellani habla de la tercera es el cisma de Focio Miguel Cerulario. Sí, el cisma de Occidente, que va a producir la caída de todo el Oriente después en poder del Islam, porque al separarse pierden energía. La gran preocupación del Papa Juan Pablo II era que vuelva a recuperar la cristiandad los dos pulmones, ¿no? Le daba mucha importancia a poder reunir
otra vez a la Iglesia Católica y la llamada ortodoxa. No hay casi cambios, excepto porque 1000 años estuvimos juntos, ¿no es cierto? Creen en los 7 sacramentos, etc. Focio cambió una sola palabra, una conjunción, filioque, el famoso filioque. Y sin embargo, eso causó un daño enorme porque era establecer una división y además estancó la evolución normal del crecimiento y perfección normal del dogma de la religión. Entonces eso produjo una gran desgracia y una pérdida de fuerzas extraordinarias, que está en la base del problema ahora entre Occidente apóstata y Rusia, que quiere terminar de volver del problema comunista y hay ahí un desencuentro grave. Bueno, esto está en la semilla, el problema espiritual siempre relacionado con el poder político. Ahora diremos, cuando llegamos al cuarto, algo sobre esta relación. Cuarta trompeta, heridos el sol y la luna. Y tocó la trompeta el cuarto ángel y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De manera que se oscureció la tercera parte de ellos y el día perdió la tercera parte de su luz. Y lo mismo la noche. Y oí como volaba por medio del cielo un águila que decía con poderosa voz, ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, de los 3 ángeles que todavía han de tocar. El padre Castellán dice, la cuarta tuba es la falsa reforma o protestantismo. A partir de la cuarta, no una tercia parte, sino todo el mundo es afectado y las 3 restantes se convierten en 3 alaridos, los 3 ayes. Bueno. Entonces es así. La cuarta es el protestantismo, que hiere una tercera parte de la cristiandad, como en los otros casos. Pero a partir de esto, ya en la quinta y en la sexta, que es la guerra de los continentes, y la quinta, que es el filosofismo y el proyecto de la ilustración, los problemas van a ser mundiales, no solamente un tercio. Ya va a empezar la globalización de los problemas. Estos 4 hay que verlos ahí está la caída de la estrella Genjo, que volvió a las amargas. Esta sería la tercera. ¿Qué sería un meteorito? Y Ajenjo en ruso es Chernobyl. Sería un meteorito, sí, ¿no? Pero sí. Ajenjo quiere decir amargura y es la palabra para indicar Chernobyl. Así que siempre habíamos dicho que lo que ocurre una vez en el tiempo angélico puede ocurrir varias veces en el tiempo humano, ¿no? Como la peste. Sí. Una de las veces será. Ahí está, es como ve Deleuze la caída de Focio, ¿no? Y un tercio a oscuras. Y acá es el águila, que es un ángel, que dice, ay, ay, ay de los moradores de la tierra, por lo que viene, 3 ayes, ¿no es cierto? Que veremos a continuación cuáles son esos ayes o problemas, los que quedan. Y este es el protestantismo, que presenta acá la cara de Calvino. Y 3 franjas, un tercio de las estrellas caen. Y Calvino y Lutero eran sacerdotes católicos, por ejemplo, y los príncipes alemanes, muchos de ellos eran obispos, y el de Prusia era un religioso, era el gran maestre de una orden religiosa, la orden teutónica. Esos eran los príncipes protestantes, no eran príncipes laicos solamente. De los 7 electores, 4 eran clérigos.
Y ahí está, bueno, ve el águila y está el sol y la luna afectados en un tercio y las estrellas. Generalmente el sol es el conocimiento de Dios. La luna es la iglesia, el conocimiento reflejo por revelación. Y las estrellas son los cristianos y sobre todo los doctores. Acá aparece un tercio de las estrellas oscurecido. Acá está el águila con los 3 ayes. Ay, ay, ay de los moradores de la tierra. ¿Pero qué significan los 3 ayes ahí? 3 desgracias. Oh, okay. Por ejemplo, cuando dice felices o bienaventurados, son las bendiciones que trae el Apocalipsis, y cuando dice ay o guay, son las maldiciones. Ay, 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 ¿no? 3 problemas graves que van a ocurrir y que está advirtiendo o lamentando. Aquí dice, Y quinta acá trompeta. viene el primero. Quinta trompeta, las langostas, los filósofos del siglo XVIII. Sí. Y tocó la trompeta el quinto ángel y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y a causa del humo del pozo se oscurecieron el sol y el aire. Del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder semejante al poder que tienen los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni verdura alguna, ni árbol alguno, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. Les fue dado no matarlos, sino torturarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Las langostas eran semejantes a caballos aparejados para la guerra y sobre sus cabezas llevaban algo como coronas parecidas al oro y sus caras eran como caras de hombres. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. Sus pechos eran como corazas de hierro y el estruendo de sus alas era como estruendo de muchos carros, de caballos que corren al combate. Tenían colas semejantes a escorpiones y en ella aguijones y en sus colas reside su poder de hacer daño a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey y sobre ellas el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y que lleva en griego el nombre de Apolión. El primer ay pasó. Ved, tras esto vienen aún 2 ayes. El padre Castellani dice, la quinta tuba son los llamados filósofos del siglo XVIII y ahora 5 meses de años de la Revolución Francesa a la Gran Guerra del 39, con justo 150 años del poderío de las langostas. Bueno, los reyes protestantes son reemplazados por los filósofos en la Revolución Francesa. Es, en lugar de ser el poder real que se había tragado al religioso y había subordinado la religión a la política, ahora viene la muerte de los reyes y el poder de los filósofos, es decir, de la razón sin la fe. Estos le dicen filósofos porque era por negar a los teólogos, al sacerdocio, pero en realidad deberían llamarse los políticos, ¿no es cierto? Porque eran especialistas en filosofía política. Su preocupación era el Estado, el poder, y que Voltaire, Rousseau y Montesquieu, ¿no? Y la naturaleza humana. Cabellos de mujer, ¿no? Significa la cuestión meretricia, tenían coronas porque tenían más poder que los reyes, sus dientes eran como leones, sus alas producían mucho estruendo, está relacionado con ellos el poder de los medios de difusión y que producen estruendo y enloquecen a la gente. La imprenta primero, que hacía los ruidos de la prensa, el que estuvo en imprenta, y ahora
la confusión que crean, ¿no es cierto? Y el rey de ellos es el ángel del abismo. Bueno. Producen la Revolución Francesa, que fue una gran desgracia, un regicidio. Son los filósofos del siglo XVIII. Siglo XVIII. Ahí comienza su poder. Venía de antes, pero ahí ya consiguen lo que pretendían, que era la toma del poder. Y su dominio demora hasta la guerra del 39, que ya viene otra cosa. Y continúan, ¿no? Pero con Napoleón empieza la Primera Guerra Mundial. Nosotros nos independizamos de España por las guerras napoleónicas. Ahí hay un gran cambio de época. Y intervino toda Europa, desde Rusia hasta España y Portugal. Pero claro, Europa dominaba el mundo, así que eso tiene efecto en todo el mundo. Y ahí aparece la guerra, es la Primera Guerra Mundial, son las guerras napoleónicas, en realidad. Que en la Argentina tuvimos en esas idas y vueltas las invasiones inglesas y una cantidad de problemas que trajo esa guerra. Pero ocurría lo mismo en todo el mundo hasta la Primera Gran Guerra. A partir de ahí se terminó la libertad de prensa. Ahora los medios están, excepto Mundo Católico y algún otro, los grandes medios están totalmente controlados por el poder mundial. Pero antes eran un cuarto poder que influía y le podía cortar la cabeza a los reyes, ¿no? Ahora dependen absolutamente de los medios masivos, del gran poder mundial, que es otra cosa, de la globalización. Y este es el primer dato, ¿no?, de que ya se está preparando la cuna del anticristo. Ahora, para entender las primeras 4 trompetas que están, podemos ampliar esto antes de ir adelante, que sería compararlas por el criterio interpretativo del paralelismo con 2 visiones del profeta Daniel, que son la visión de la estatua dismetálica de distintos metales, que es el capítulo 2 de Daniel, y la visión de las 4 bestias, que es el capítulo 7. En el capítulo 2 hablaba de 4 imperios. Es más bien temporal o político esta visión, que es la visión que había tenido Sueño de Nabucodonosor, que soñaba con una estatua de 4 metales, la cabeza de oro fino, ¿no?, era la primera metal; segundo, el pecho y los brazos de plata; tercero, el vientre y las caderas de bronce, que domina toda la tierra; y el cuarto, las piernas de hierro y los pies de parte de hierro y parte de barro; y luego viene una pequeña piedra y rueda, ¿no?, y voltea la estatua y queda una montaña definitiva. Esto, traducido por el propio Daniel, vienen a ser 4 imperios, que luego los intérpretes los han atribuido. El primero, la cabeza de oro fino, es el poder de Babilonia y del de Persia, que es el mismo, el de la Mesopotamia, porque el lenguaje imperial no cambió, aunque se puso más benigno bajo la época de los persas. La lengua universal siguió siendo el arameo, que era la lengua oficial del imperio babilónico y del imperio persa también, porque era la lengua de la cancillería con todos los países sometidos, ¿no? Alejandro Magno, que conquista el imperio persa, tenía varias capitales, pero la principal era Babilonia. Luego viene el pecho y los brazos de plata, son Grecia, es la gran expansión de Alejandro Magno a oriente y a occidente. Y luego viene
el vientre y las caderas de bronce, que domina toda la tierra, es el Imperio Romano, porque este domina toda la tierra. Y las piernas de hierro, las dos piernas de hierro, ya son la división de Oriente y Occidente. Y los pies de barro son los distintos países que salieron de la transformación del Imperio Romano por los bárbaros. Luego la piedra que cae es, y el reino definitivo es la venida de Cristo. Pero acá esta visión, que tiene sus partes paralelas con las otras que vienen, estas visiones paralelas no son repetición de lo mismo, porque eso ya está, sino circunstancias paralelas, pero para distintos tiempos determinados. Por lo tanto, la pequeña piedra, que es la segunda venida de Cristo, donde establece todo el reino definitivo, la interpretaron muchas potencias en la época del Renacimiento como que era el reino de ellos el definitivo, el reino de Francia o el reino de Inglaterra, etc. Era la ideología de la quinta monarquía, que producía un milenarismo terrestre de dominación universal. Querían reconstruir el Imperio Romano en beneficio de cada una de estas religiones nacionales, el anglicanismo, el galicanismo y otras, que producían la confusión entre ideología e imperio. Luego Daniel tiene la profecía paralela de las 4 bestias que salen del mar, es decir, del mundo mundano. Estos son más bien corrientes religiosas, pero que tienen su expresión política y repiten más o menos los 4 imperios con este sentido espiritual. Los 4 vientos revuelven el mar, ¿no? Y de ahí aparecen 4 bestias. La primera es un león con alas de águila, y le son arrancadas las alas, y se pone de pie y se da un corazón de hombre. Esto sería el paganismo convertido por el cristianismo. Después viene el oso, que come 3 costillas. Y los intérpretes suelen decir que es el Islam, la parte, y Mahoma y el Islam, la religión y el imperio, ¿no? Las dos vertientes. Luego viene el leopardo de 4 cabezas y 4 alas, que es el dominio protestante, que son 4 naciones, por eso 4 cabezas importantes que ve, que domina la tierra, y luego ya vendrá... Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Sí, y puede ser tranquilamente, o Inglaterra, Estados Unidos y sus dominios, los anglosajones, ¿no es cierto? Pero Alemania también. Sí, Inglaterra. E Inglaterra. Acá vemos esos imperios, ¿no? O grandes organizaciones políticas que se les fue dado el dominio hasta ahora, hasta este momento, que lo pueden perder en manos de algo peor, que es la globalización. Por eso, por ejemplo, Inglaterra se retira de Europa por el Brexit, y aparecen fenómenos como el de Trump, que quiere primero América, no generar un monstruo peor. Y la tendencia, la gran lucha entre la globalización y el soberanismo, entre el mundo unipolar o multipolar. Es decir, ya los anglosajones se estaban dando cuenta que ese mundo de global que estaban haciendo los perjudicaba a ellos también, que era como un paso de bestia. Y esa es la 4ª bestia, que no tiene nombre,
no es ni león, ni oso, ni leopardo, ¿no? Es una bestia monstruosa, no le pone nombre porque el anticristo no tiene nombre, tiene número. Y lo llama bestia horrenda, que tiene 10 cuernos. Ya no, eso se va a aclarar en el capítulo 13 cuando aparezca el anticristo acá en el Apocalipsis. Pero acá nos vas dando elementos para la interpretación. De modo que estas 4 bestias son 4 reyes. Nos quedamos con esto. Y más o menos convienen con las 4 trompetas primeras. Ahora, la quinta trompeta ya va como creando la cuna para que nazca la fiera. Es el anticristo, sería el anticristo. Que sería el anticristo. Entonces hay que aplicar el paralelismo, pero no calcando una repetición, sino iluminando un texto con el otro y viendo que son textos que se precisan progresivamente y cuando llega el tiempo determinado. ¿Le cambiamos acá? ¿Te la cambio? Sí, sí. Ahí está. Ahí está cuando cae la llave del abismo y salen las langostas que tienen coronas como reyes. Ay, qué horror. Y esto acá lo muestra Víctor Deleuze, guiado por Castellani, ¿no es cierto? Aparecen las langostas, la quinta plaga, digamos. ¿La cara de quién es? La cara es de Voltaire, pero Hijo. dice con cabellos de mujer, tiene toda la cosa meretricia y seductora, ¿no? De eso. Tiene una corona, el rey Voltaire, le decían, y no mata a la gente, pero las envenenan con la ideología. Acá empieza la guerra cultural grave ya. Qué interesante. Que es el filosofismo. Sí. Ahora va la sexta. O sea que nosotros estamos en la quinta trompeta. Estamos en la sexta trompeta. Sí. Ah, bueno, estamos peor, estamos más avanzados. Claro. La sexta trompeta, los 4 ángeles sobre el río Éufrates, la guerra de los continentes, que es lo que estamos viendo ahorita. Y claro. Tocó la trompeta el sexto ángel y oyó una voz procedente de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles encadenados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban dispuestos para la hora y el día y el mes y el año a fin de exterminar la tercera parte de los hombres. Y el número de las huestes de a caballo era de 200 millones. Yo oí su número. En la visión miré los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas como de fuego y de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. De estas 3 plagas murió la tercera parte de los hombres, a consecuencia del fuego y del humo y del azufre que salía de las bocas de aquellos. Pues el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas dañan. Mas el resto de los hombres, los que no fueron muertos con esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos y no cesaron de adorar a los demonios y los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus latrocinios. El padre Castellani, la sexta tuba, es la guerra de los continentes, repetida en la sexta redoma. Bien, esto es lo que ocurre desde el 39, las guerras mundiales, la guerra ya como institución permanente de la humanidad, con sus lapsos que son para prepararse para otra peor. Y los 4 ángeles frente al río de Éufrates hay distintas teorías, pero ¿qué era el río Éufrates? El único que había conseguido pasarlo victorioso fue Alejandro Magno, que llegó hasta la India, pero no lo pudo retener. El Estado Mayor de él, con Parmenio y
todos esos generales, le decían que no se podía sostener más allá del río Éufrates, así que habían preparado la posibilidad de los planes para conquistar hasta el Éufrates. Más allá no querían ir, querían castigar al imperio persa por la destrucción de Grecia y retener lo que se podía retener. Alejandro, como era un genio militar, llegó hasta la India, pero evidentemente el Estado Mayor tenía razón en eso de que no se podía detener más, que no se podía retener más allá del Éufrates. Finalmente se dividió el imperio de Alejandro en 4 y los reinos más poderosos fueron Siria, que era con capital Antioquía, por uno de los generales, Seleuco, y Egipto de los Ptolomeos. Los demás fueron cayendo, desapareciendo. Pero sí triunfó culturalmente la empresa porque fue el mundo helenístico con capital en Alejandría. Cuando llega el Imperio Romano tampoco puede trasponer el Éufrates. Entonces, la desaparición del río Éufrates y la invasión de los reyes de Oriente significa el fin del orden romano. Hay dos conceptos de orden romano. El orden romano como tiranía universal, que sería esa león con alas de águila que después es humanizado, y el orden romano cristianizado, que es lo que se está destruyendo ahora, que más bien se refiere a las instituciones internas del imperio luego del cristianismo, que son 5 instituciones. Unas que se refieren al hombre y hacen lo que se llama el patrimonio de padre, que es la actividad para actuar en la naturaleza. Y genera 2 instituciones. Esa actividad es el derecho al trabajo, que se está eliminando, ¿no? Y el resultado, lo que él ahorra con su trabajo y la parte de la tierra que está cultivada, humanizada por él, es la propiedad. Estas 2 instituciones de Occidente, ¿no?, están siendo abolidas ahora, tanto la propiedad privada como el derecho del trabajo. El Estado paga para que no se trabaje con los planes sociales. Quieren desvincular al hombre de la realidad y enchufarlo a una realidad tecnológica, a un sistema tecnológico, no a la tierra, ni a ninguna realidad real, sino a esa realidad artificial, a esa invención artificial. Luego venía la familia, que se basa en la mujer, que es gran atacada en nuestros días, porque el que educa a un niño educa a un hombre, pero el que educa a una mujer educa a una familia. Y la familia occidental, monogámica, que había creado las psicologías más fuertes, que habían permitido a la cristiandad un desarrollo extraordinario, ahora es disuelta este tipo de familia. Luego viene también el municipio, que es la polis griega, la ciudad romana, que era una y griega, greco-romana, e hispana, que nos permitía un modo de organización de gente libre que nosotros en América conocimos como el cabildo. Y el ejército, que era la fuerza armada al servicio de una verdad, de un ideal desarmado. Y la propia religión, ¿no? Roma, ¿no es cierto? El catolicismo, digamos, romano. Esas 5 cosas son la verdadera Roma cristianizada, y esto es el obstáculo que detiene la iniquidad del mundo. Si bien el mundo ha adoptado externamente congresos, parlamentos, presidentes, esas instituciones occidentales,
Internamente no. Y ahora se ha desaparecido esa barrera entre Oriente y Occidente, que es el famoso catejon, ¿no? O el obstáculo que detiene la iniquidad. ¿Y para Yo ti quién es el catejón? escribí un libro, ¿no? Que útil para Hispanoamérica y para la Argentina, que se llama la globalización y la destrucción del orden jurídico. Y es como a través de una maniobra que surge en el diálogo interamericano y en el foro de San Pablo, y etcétera, etcétera, y, y se destruyen todas estas 5 instituciones que tienen por objeto aplicar en América Latina lo que hoy es el programa de la Agenda 2030. Entonces, eso es la destrucción del orden romano, del obstáculo. Pero Hay otro, el catejón, ¿qué es para ti? ¿Quién es el catejón para ti o qué es el catejón para ti? el catejón, hay distintas teorías, voy a decir las dos y después voy a decir la mía. Por favor. Una es el obstáculo para Caturelli, que es un gran filósofo argentino, ya fallecido, con más de 60 obras. El obstáculo es la caridad. Entonces, cuando se enfría la caridad, abunda la iniquidad. Y para San Agustín, que sigue a su maestro Lactancio, hasta Castellani y los padres, el obstáculo es el orden romano cristianizado, la desaparición de la norma. Entonces, con esta cultura de locura, de alogos, se produce un anomos, ¿no? Una anomia, como dicen los sociólogos hoy. La anomia, la falta de normas, se produce por la locura en las ideas, por la situación alógica, sin lógica. No puede haber normas si no hay lógica, ¿no? El derecho es razón y es coherencia. Entonces, eso se produce, esa introducción, se produce, la palabra catejon, es una idea originaria del mundo semítico. La trae Zenón de Kition, que era un fenicio, que funda en Atenas la escuela estoica. Equivale a la idea hebrea de mandamiento, los 10 mandamientos. Que los romanos traducen por deber. Entonces, el catejón en Occidente hizo un largo trayectoria durante 2500 años que se llamó el concepto de deber y de derecho aliado al deber. Por ejemplo, yo tengo el derecho de educar a mis hijos, pero tengo el deber de educar a mis hijos. ¿No es cierto? Yo Sí. tengo el derecho de la propiedad, pero la propiedad me da unos deberes de usarla con un fin social, no con un fin antisocial. Yo tengo el derecho de trabajar, pero una vez que me obligo yo a mí mismo a hacer un trabajo, tengo el deber de cumplirlo, si me he prometido hacer un trabajo. Entonces, derecho va aliado a deber. Eso es catejón. Entonces, ahora se ha desvinculado los derechos para terminar destruyéndolos, ¿no? Del deber. Y si a mí me dan derechos sobre los hijos, pero no deberes sobre los hijos, bueno, termino perdiendo los hijos, y termino perdiendo la propiedad y termino perdiendo el trabajo. Porque el derecho se paga con la libertad humana, se paga con responsabilidad. Si yo no quiero cumplir la responsabilidad que me trae cada libertad, lo dejo sin sustento, sin sostener. Entonces, la locura universal, la guerra contra el verbo, contra el logos, que es el nombre de Cristo, el anticristo produce una anomia, un anomos, ¿no? No puede haber derecho si no hay racionalidad, si no hay razón. ¿No es cierto? Sí. Eso es en la profundidad metafísica. Pero también se cumple la cuestión literalmente.
es decir, los 4 ángeles que están sobre el río Éufrates, sobre el gran río Éufrates, representan los principios espirituales de 4 potencias que ya están en pie de guerra, digamos. Y detrás de ellos todos los reyes de Oriente, cuando se remueva ese obstáculo, que son, se los ve bien, Turquía, Persia, ¿no? Irak y Arabia, son los 4 reyes que están en el... Ahora se han puesto guerra, después de miles de años se han puesto en paz de guerra, los chiitas y sunitas. Y el Golfo Pérsico ha quedado ahí las tropas norteamericanas rodeados de gente que ya no los precisa. Ellos habían introducido y presentado en Occidente su victoria sobre ese mundo, pero en realidad ese era el segundo dato. El primer dato era una guerra civil entre el Islam, entre los chiitas y los sunitas. Ellos eran el segundo dato, que era que aprovechaban esa división. Ahora en estos días, por obra de China, se ha producido la paz entre Arabia Saudita y Persia, ¿no? E Irán. De modo que este solo hecho es mucho más importante que la guerra de Ucrania, que están tratando rápidamente de terminarla ahora, y algunos de escalarla, ¿no? De juntarla con la otra. Unos la otra. quieren acabar y otros la quieren escalar. Bueno, justamente ahí estamos, ¿no es cierto? Ya estamos en la inminencia de esa guerra, pero hubo ensayos y preparaciones de la misma guerra que nunca terminó, que es la del 39, la del 14, luego la del 39, y luego todas las guerras intermedias que el Papa llama la Tercera Guerra Mundial por partes, el Papa actual, el Papa Francisco, y ahora tenemos esto que ha ocurrido en este momento, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el catejón? A pesar de que los países que están en el frente de ese conflicto, como por ejemplo Polonia, etcétera, y Hungría, que quieren rápidamente la paz, ¿no? Son traicionados por Occidente al mismo tiempo que los arman para pelear con ellos una guerra por el Occidente traidor, porque lo que estaba ocurriendo antes de esto era perseguirlos porque no aplicaban el aborto y el matrimonio, es decir, el plan de destruir la familia, la mujer, etcétera, la política de género. Entonces, en el mismo momento que crean este frente de guerra fabricado, digamos, por el que espera ganar esa guerra, son traicionados porque ¿por qué van a luchar? Y esto es lo que dice acá: no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni su fornicación, ni de su robo, ¿no? Es una gran empresa esta de saqueo y de venta de armas, ¿no? Y de venta de personas. Y se da al mismo tiempo el movimiento moral, que son las 4 bestias del Daniel, y el movimiento político, que es la estatua de distintos metales. Bueno, sigamos entonces. Sí, pero para ti, ¿cuál es el catejón? Para mí el catejón es: ¿cuál es la norma? La esencia de la norma, los 10 mandamientos. Y la esencia de los 10 mandamientos es el amor. Sí. La ley del amor que resume todo lo demás. Lo dice San Juan, el mismo autor del Apocalipsis. Entonces el catejón es la norma, ¿no? Pero fundada en la ley del amor. ¿No es cierto? Sí. Porque si no es una mera legalidad sin espíritu, una letra. Sí, letra muerta. El derecho fundado en la caridad, eso es el catejón.
¿Qué es el catejón? ¿Me lo repites, por favor? Es el orden romano, pero fundado en la caridad. El orden romano cristianizado. Entonces, cuando se rompa para ti ese orden cristianizado, o sea, los 10 mandamientos, la esencia de los 10 mandamientos que está a punto de romperse, pues ya se acabó el catejón. Sí, claro. ¿Qué podrías entender por ejemplo, de la supresión de la Eucaristía, como la conocemos actualmente? ¿No te parece que ese sería el catejón de catejones? Sí, ya lo veremos más adelante. Es la abominación de la desolación en el lugar santo y la supresión del sacrificio perpetuo, que es lo que intenta hacer el anticristo, y está en Daniel eso, que va a tratar de hacerlo por lo menos en la superficie los 3 años y medio que va a rendir, que va a gobernar. Ok, entonces, cuando venga eso, se habrá, o sea, estamos ya en presencia de lo que es el catejón, o sea, ya se acabó el catejón, ya no está. Y ya está a punto de ser borrado. Está a punto de ser Porque borrado. los 10, toda la ley, todo el orden jurídico se reduce a los 10 mandamientos. Sí, así es. Que son los que habla ahí. No fornicar, no matar, no robar. Pero esos se resumen en uno solo, que es amar, porque el que ama a Dios y al prójimo como a Cumple sí todo mismo, eso, claro, cumple cumple todo todo, eso. él no va a robar, ni matar, ni etcétera. Sí. Y el mismo Código de Derecho Canónico dice que para la ley interna de la Iglesia, porque es una sociedad también con su parte humana, que tiene que tener sus leyes, pero que el fundamento es la caridad, el amor. Que está a punto de desaparecer y de hecho es lo que mismo San Pablo dice, ¿no? Que la caridad se enfriará y no habría, y el mismo Apocalipsis lo dice, o sea, no va a haber caridad, porque no hay mandamientos. Puedes matar, puedes robar, puedes fornicar, puedes hacer lo que quieras. Si no hay mandamientos, se enfría la caridad, o si se enfría la caridad, resulta imposible no cumplir los mandamientos. ¿Cómo se puede hacer política sin mentir, por ejemplo? Ahora, lo que tú mencionas y lo que viene en el Apocalipsis de la tercera parte de los hombres, la muerte de esa tercera parte, ¿es algo físico o se refiere a que se encuentran ya viviendo en un estado espiritual grave? Y el Papa Pío XII dice que la primera interpretación debe ser la literal, y la alegórica es solamente cuando el propio texto lo dice. Por ejemplo, acá dice, el profeta Daniel dice, las 4 bestias son 4 reyes. Entonces ahí es lícito pensar que no va a ser un león suelto, sino que en realidad es un poder político como una fiera, ¿no? Ahí sí se puede aplicar. ¿Y aquí? ¿Y aquí la tercera parte de los hombres? Así que la tercera parte en las aplicaciones anteriores de las trompetas, y murió. Hay que ver lo que fue la invasión de los bárbaros, ¿no? Sí. Etcétera. Y las guerras de religión que produjo el protestantismo, y los pecados de los católicos también. Hasta ahora, a estas grandes matanzas que están preparando. Sí, o sea, ya están preparando todo. O sea, es una preparación para matar. Para matar. Para matar de manera serial. Sí. Pero no hay que quedarse con eso, hay que saber que Dios es más fuerte, que nos ha avisado de esto para que tengamos esperanza, para que sepamos que se va a salir de esto, que el fin llamado del mundo no es el fin de la creación, sino del ciclo de Adán y de este mal mundial que va a terminar con la derrota del anticristo. La creación va a seguir transformada, aún en lo ecológico, ¿no? Nuevo cielo y nueva tierra. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos. Bien, acá están los 4 ángeles sobre el gran río Éufrates, visto por la tapicería de Angers. Dios diciéndole que suene la trompeta y acá. Uy, se movió. Y acá está
la gran guerra que se produce con lo del río Éufrates. ¿Tú la pasaste? ¿Quieres dejarla así? ¿Ya la recorrimos? ¿Quieres ver todavía esta? ¿O ya esta ya la pasamos y ya nos vamos a la siguiente? Esa ya la pasamos. Ok, esta es la siguiente. Ok, perdón. Sí. Esta también es la gran batalla, la guerra de los continentes. Aquí está vista por Durero, que están distribuyendo las... También es la gran guerra que se realiza, pero arriba está el plano divino y abajo el humano, ¿no? Pero toda batalla que se produce en la tierra es una participación de una lucha que hay en el cielo. Sí. O en el nivel angélico. Esto es como lo ve Deleuze, ¿no? Los 4 ángeles sobre el río Éufrates y los grandes ejércitos reunidos para la lucha en ese lugar. Y arriba de todo está el trono de Dios y los mártires. Fíjense cómo, miremos cómo ponen los 3 niveles. En el superior, la eternidad. En el intermedio, los 4 ángeles. Y en el inferior, la preparación para la gran guerra. El ángel fuerte, ¿lo leo? Y ese lo vamos a... ¿Dejar para la siguiente o cómo? Lo vamos a leer, pero lo vamos a explicar en la próxima vez. Muy bien, muy bien. A ver, léelo. Por favor, además, antes de que sigamos, le pido a Horacio que me tenga preparados mis cintillos o los cintillos de Rafa para que puedan tener su libro y así pueda él anunciárnoslos y que las personas tengan a su disposición esta maravilla. Sí, dice, y en el libro mío, el tercer libro de esa colección que me editaron en México. La de Sapiencia. Sí, Sapiencia. En ese está todo, empieza con la explicación del catejón. Ahí, que es ahí donde estamos. Está por pasar eso. Así que todo el libro se refiere a esa pregunta tuya de qué es el catejón. Ok. El ángel fuerte y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz, como un león que ruge. Y cuando hubo clamado, los 7 truenos levantaron sus voces. Y cuando hubieron hablado los 7 truenos, iba yo a escribir. Mas oí una voz del cielo que decía: sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, alzó su mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, y la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, y que ya no habrá más tiempo, ya no habrá dilación, dicen unas traducciones, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él vaya a tocar la trompeta, el misterio de Dios quedará consumado según la buena nueva que él anunció a sus siervos los profetas. El padre Castellani dice que la séptima tuba es la consumación. Está precedida de 2 visiones interpuestas: el ángel, voz del león, con el librito abierto, y el libro devorado. Pues muy bien, eso será tema de la explicación de nuestra próxima reunión el lunes que viene. ¿No es cierto? Es el ángel Gabriel. Gabriel quiere decir poderoso. El ángel poderoso que descendía del cielo, bueno, es el ángel del tiempo o un ángel del tiempo. Y él es el que nos avisa que ya no habrá más tiempo. Se clausura el tiempo humano, ¿no? Va a venir el tiempo redimido absolutamente por la intervención divina. Lo que es importante es que nosotros ubicarnos donde estamos, ¿no? Estamos para acabar todas estas trompetas, estamos ubicados en la 6ª trompeta, ¿verdad? Me dijiste que estamos en la 6ª. Ahora, cuando suena la 7ª trompeta, se reabre, ¿no? Nuevamente, recapitula, vuelve al punto anterior. Si está
por ejemplo, en la página 5 se puede poner. Sí, cómo no. Uy, hay que regresarse, pero sí se Para puede ver poner. dónde estamos. En la página 5 de este cuadro, que es donde estaba el cuadro. Ya sé dónde. Ahorita te lo paso. Es que tengo que regresarme. Y ahorita te lo pongo. Nada más déjame regresarme. Es lo que estoy haciendo. Y los 3 libros del que nos habla nuestro hermano Rafael están en Sapiencia. Ahorita, para que pongan por favor el cintillo otra vez, que es la editorial, que es muy buena y que tiene muchos títulos. Ahí la tienen. sapiencia.org.mx, doctor Rafael, con guiones intermedios Breire. Ahorita te lo paso, nomás déjame. Ay, esto ya estoy a punto de regresar. Nada más que tengo que picarle. Es que me estoy regresando hasta el principio. Si no, lo dejamos para la próxima. No, aquí estamos, ahora le ponemos. Muy interesante, la verdad es que conocer esto es muy importante. Yo creo que nuestro auditorio está muy contento de que podamos, aquí ya te lo pongo. Muy bien, ahí está, mira. Ahí está. Ahora ponlo más grande, lo ponemos más grande. Espérate, lo vamos a poner así. Ahí estamos. Sí. Bueno, hemos visto los 7 sellos, ¿no? Sí. Las 7 copas, acá están explicadas. Ahora vienen las 7 copas. Después las 7 tubas, cuando se llega a la sexta, recapitula. Sí. Y la séptima es la reapertura del ciclo, retoma desde antes, desde el Renacimiento, y vuelve a explicar los acontecimientos que vendrán. Lo que nos está pasando ahorita es que estamos en la recapitulación de todo. De todo. Ahora tenemos que ver el ángel del tiempo, interviene el ángel y dice, se acabó el tiempo. Pero cada vez vamos con más intensidad y con más precisión. Y vamos viendo los procedimientos de este gran artista que era además de gran profeta y del águila, le dicen a San Juan, el que más alto voló. Ahora con esta visión del ángel del tiempo vuelve él a la tierra en el momento que se acaba el tiempo y empieza el tiempo escatológico. ¿No es cierto? Termina la parte histórica escatológica en tensión al fin y ahora empieza la escatológica histórica o escatológica, como se debe decir. Sí. Muy bueno, bien, esto lo veremos la semana que viene. El siguiente lunes, si Dios quiere. El siguiente lunes. Pero ya bueno, por lo menos vimos un poquito. Ustedes van a poder, el cuadro se los ha publicado ahí en Discord. A ver si me puede hacer el favor de publicar en Discord el cuadro, ¿sí? Y nada más que tomen, le hagan pantallazo, sapiencia.org.mx, doctor Rafael Breide. Claro. Y les pido, por favor, que numeren las exposiciones para que las puedan. Le pido yo a Horacio que ya me lo habías pedido, que numeren las exposiciones 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Se lo pongan al principio para que la gente... Para que no crean que es la misma. Sí, para que no crean que es la misma. Además, hemos tenido diferentes portadas, pero es importante que pongan en cada programa. ¿Me escuchaste, verdad, Horacio? Sí, nada más que me ponga sí o no. ¿Sí o no? Ya. Bueno, ok, no hay problema. Entonces, nada más para ponerlo, ¿ok? Muy bien, así le vamos a hacer. Muchas gracias por todo, Rafa, por haber estado con nosotros, un gustazo. Y pues nos veremos el lunes que entra. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. No se pierdan estas exposiciones. Es empezar a entender un poquito más, porque sabemos poco, pero él sabe mucho y entonces por eso nos ayuda mucho. Y compre sus libros, muy buenos, excelentes libros, y son una enciclopedia de todo esto. Así, y nos ayudan muchísimo a entender lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Rafa, que Dios te bendiga. Gracias a ustedes por la paciencia. No, gracias a ti. Gracias, Dios te bendiga. Bye.